de vida eterna pra onde eu irei. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Esta es la cápsula número 2 y vamos a comenzar, como siempre, dándole gracias a Dios y agradeciendo por este tiempo y pidiéndole su asistencia y la asistencia del Espíritu Santo para este tiempo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu en este estudio y que todos los que están ahí reunidos puedan recibir de tu palabra y tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos porque yo sé que ustedes en sus casas nos están viendo, con sus familias, con sus hijos, los padres. Así que queremos compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Estamos muy contentos. Les mando un abrazo gigante y muy feliz de que todos los hermanos de distintos lugares, de Petrufquén, San Ramón, Temuco y seguramente de otros países, de Argentina, que nos pueden estar viendo, les mando un abrazo muy grande. Ya aquí me soplan también Brasil, puede ser Bolivia. Un abrazo para todos ustedes en Cristo. Bien, como vimos en la cápsula anterior, hablamos de las razones, hicimos una sinopsis de lo que va a tratar este curso y para comenzar yo quería tocar con ustedes un par de datos en este momento. Primero, ¿por qué Dios nos habla en símbolos? ¿Por qué el libro de Daniel y así también el libro de Apocalipsis son tan simbólicos? Y hay una serie de razones, pero la primera y una de las más importantes es que estos símbolos estuvieron dados para que fueran familiares con la gente de su tiempo y también comprensibles. Todas las señales y los símbolos no son al azar. Dios es un Dios muy inteligente y muy sabio y Él se revela a la gente de su tiempo hablándole en símbolos y señales que para ellos fueran comprensibles. Recordemos también que el contexto de esto es Daniel y Daniel en el año 560 antes de Cristo, 530, en fin, toda esta época, 500 años antes de Cristo, ¿ya? Segunda razón, porque también la naturaleza de la figura, del símbolo, y por ejemplo, en el caso de la profecía de Daniel, de los animales que ya aparecen, de las bestias, encajan perfectamente con la naturaleza del reino o del rey del cual se habla, ¿ya? Si hablamos de la bestia que devora, encaja perfectamente con el reino del que se habla y por eso es tan importante la simbología, porque el animal, por ejemplo, en este caso tiene ciertas características que son iguales o identifican perfectamente al reino o al país del cual se está hablando. Y por último, porque a Dios le gusta que estudiemos y profundicemos en su palabra para entender la simbología bíblica. Por ejemplo, cuando hablamos de la paloma, ¿qué entendemos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el símbolo de la paloma puede recorrer toda la Escritura, así también cuando hablamos del Cordero, recorre toda la Biblia, es Cristo, el Cordero Pascual. Y también cuando hablamos de la serpiente, desde Génesis a Apocalipsis, ¿quién es la serpiente? Nuestro enemigo, el diablo. En toda la Escritura. Entonces, si usted profundiza en general, los símbolos dados se cruzan en la Escritura y aparecen de distintas maneras en todas partes. Por lo tanto, si yo me pongo a estudiar, a escudriñar la Escritura, voy a encontrar esa simbología en distintas partes. Ahora, también es importante que si a usted le gusta estudiar historia o si la considera dentro de sus hobbies, que vea la simbología general usada, porque esto nos va a servir mucho en escatología y en estudio apocalíptico. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en días comunes y en lenguaje común, si yo hablo del águila, ¿a qué país me refiero? Claramente, Estados Unidos, nosotros sabemos, es el águila. Otro ejemplo, el oso. ¿A quién nos estamos refiriendo? Efectivamente, a Rusia, ya la antigua Unión Soviética. Otro ejemplo, el dragón. ¿A quién nos estamos refiriendo con el dragón? Cuando se habla de dragón, en el lenguaje coloquial hablamos de países y me refiero a China. Todos saben que China es el dragón.
Por lo tanto, los símbolos no solamente nos ayudan en el lenguaje bíblico, sino que también en el lenguaje actual. Eso como primera parte. Ahora, para comenzar el estudio directamente, y nos vamos a ir inmediatamente a Daniel 2. Dijimos que las profecías comenzaban en el capítulo 7, efectivamente, pero para entender las profecías del capítulo 7 en adelante es necesario comprender y entender lo que pasó en el capítulo 2 de Daniel, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese sueño, que fue muy fuerte para él, que lo despertó, apenas él despierta se olvidó del sueño, se olvidó de todo, y él llamó a los magos y astrólogos para que no solamente le interpretaran el sueño, sino que además le dijeran qué había soñado. Entonces él necesitaba a alguien que le dijera, mire, usted soñó esto y significa esto otro, porque para él fue terrible. Estuvieron a punto de matar a todos los sabios y caldeos de Babilonia por esta causa. Nadie tenía la respuesta. Hasta que llegó Daniel y le dice, no, espérate, yo voy a pedirle a mi Dios, y mi Dios me va a revelar el sueño y la interpretación. Y así fue. Y Daniel llega delante de la corte del rey y le dice lo siguiente. Vamos al capítulo 2 de Daniel, y en el verso 31 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y Daniel se lo revela completo a Nabucodonosor. Y después la interpretación viene dada por la escritura misma, y allí nosotros comenzamos a entender cuando Dios le revela a Nabucodonosor lo que piensa hacer con los reinos de la tierra. ¿Dónde está la historia y dónde estaba él situado en la historia? No nos olvidemos que esta es la perspectiva que Dios le da a un hombre. Es el sueño que Dios pone en la mente de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y en su perspectiva humana, él tiene este sueño, pero además, él no era cualquier hombre. Nabucodonosor era el rey del imperio más grande de ese tiempo. Entonces, es el sueño de la perspectiva humana de un hombre muy especial, que ve como emperador de su época al mundo y a los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué podemos decir? Daniel le dice más abajo, en el verso 37, tú, oh rey de reyes, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, él es la cabeza de oro. Sabemos que el imperio babilonio corresponde a la cabeza de oro. La cabeza de oro de la estatua era él. Y eso es la primera parte y el primer reino, ¿no? El primer reino de esta estatua. El pecho de plata. Estos son los que vienen después de él, los medos persas. No tan fuertes ni tan grandes como él. Un poquito menores, ¿no? Pero dice. Y luego, el abdomen y los muslos de bronce. Los griegos. El imperio griego, macedonio griego, que vinieron después. Y finalmente habla de las piernas de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. Entonces hablamos de este gran reino que viene al final de los tiempos, y que de él salen estos pies mezclados. Entonces tenemos que las piernas son Roma y mezclado con barro, en alianza humana aparecen más debilitados los dedos mezclados, pero no unidos, porque están juntos, pero no logran unirse. Así
Así que el reino ese, finalmente, los 10 reinos van a ser fuertes en parte y débiles en parte. Eso es lo que dice el texto. Y allí podemos ver los reyes, estos 4 reyes, estos 4 reinos: Babilonia, los medo-persas, los griegos macedonios y Roma. De esta gran estatua, que tiene 2 piernas, aparecen estos 10 dedos. Y es importante decir también que estas 2 piernas corresponden, o pudieran corresponder, a la división del Imperio Romano en el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Esto es lo que a primera instancia nos dice el texto. Sin embargo, también recordemos que los teólogos establecen que esta última parte no solamente habla de Roma, sino también del reino del anticristo, prefigurado en Roma. En la primera visión, el imperio físico original era Roma, pero para este tiempo se espera un imperio igual a este, así de fuerte, así de terrible, cuyo poder viene dado por estos 10 reinos que están señalados por los 10 dedos, ¿ya? Estos 10 dedos son los mismos 10 cuernos que se ven también en la visión de las 4 bestias. Hay que tener claro que son 10 países, naciones o una confederación de naciones que le va a dar el poder al anticristo cuando aparezca en la tierra. ¿Qué tenemos que decir respecto de Roma? ¿Ya? Y su división. En el año, primero, tenemos que decir que desde el emperador Nerón en adelante, y por 300 años hubo 10 persecuciones muy importantes a los cristianos. Hubo menores, pero hubo 10 grandes persecuciones instigadas por el Imperio Romano con, digamos, distintos emperadores, desde Nerón hasta Constantino. Constantino conoce a Dios, se hace cristiano. Y siendo cristiano, él recibe una palabra profética que le anuncia: Roma caerá. Roma caerá. Y Constantino, haciendo caso a la palabra y entendiendo que su imperio se puede acabar, manda a construir otra capital en Oriente, otra capital del Imperio Romano, y se llama Constantinopla. El año 395 se divide el Imperio Romano en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, teniendo 2 capitales. Una en Roma, en Italia, y en lo que sería actualmente Italia, y otra allí en Turquía, lo que sería actualmente. El año 410 después de Cristo cae Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente, y cuando esto ocurre, queda solamente como testimonio del Imperio Romano la capital, que ya a esas alturas era no Constantinopla sino Bizancio, y el Imperio Bizantino, que se levanta en su lugar, está estableciendo el poder, ostentando todavía el poder romano hasta el año 1453. ¿Ya? Entonces tenemos un imperio romano debilitado que cae su capital en Occidente y queda en Oriente hasta el año 1453, y en el año 1453 Bizancio fue invadida por los turcos otomanos, quienes cambiaron la capital y la transformaron en lo que es Estambul, que es la capital de Turquía hasta el día de hoy, y dejaron de lado la fe que tenían, que era el cristianismo ortodoxo, y lo cambiaron por el Islam. Esta es la idea general. Esto es el imperio dividido. ¿Y por qué lo digo? Porque de las 2 piernas de la estatua aparecen estos 10 reinos. Dicen los estudiosos que como aparecen de las 2 piernas los 10 dedos, la confederación de países que debiera ayudar y ponerle el piso al anticristo para su venida son 5 países de Occidente y 5 países de Oriente, que debieran estar apoyando. Y lo digo ¿por qué? Porque si viniera el anticristo en un día como hoy a querer regir el mundo y no considera al Islam, le sería muy difícil gobernar. ¿Qué va a hacer con toda esa cantidad de personas y de países? Más de 1.000 millones de personas que no van a aceptar que una persona que venga de Oriente, medio judío, del mundo occidental, venga
a regir el mundo. Y por eso es importante tener en consideración que pueden ser 5 naciones de Oriente y 5 naciones de Occidente, 5, lo más probable que muchas o varias de ellas sean islámicas. Esto es muy importante y todo esto es para que usted pueda comprender la visión que tenemos al final con las 4 bestias que vienen en el capítulo 7. Es importante tener esto presente, en cuenta, para que tomemos en consideración todo lo que puede ocurrir. Ahora, el sueño de Nabucodonosor no se termina con la estatua, sino con la roca que aparece con mano no humana que viene del cielo y pulveriza a la estatua. Y Cristo es la piedra y el reino de Dios que viene con él jamás será destruido. Si quiere tomar nota, hay 2 textos muy importantes allí en Zacarías 14, 2 y 3 y Apocalipsis 11, 15. La piedra misma que destruye a la estatua es Jesucristo, el Rey. Y aquí podemos leer en Apocalipsis 11, 15 nuevamente y también 17 y 14. Jesús mismo habla de sí como la piedra desechada por los hombres que llegó a ser la cabeza del ángulo. O sea, Él establece claramente que Él es la piedra, que Él es la roca. Y esto está en Mateo 21. Si quieres buscar Mateo 21, el 42, el 43 y el 44. En este caso, y es muy importante, dice que en el versículo 43, que el que cayere sobre ella será quebrantado. Y esto es muy importante para entender, porque así podemos comprender a la luz de esto y de las palabras de Jesús, hablando de sí mismo como la roca, que esa roca, donde cae, quebranta. Y Él quebrantó los reinos de la tierra. Así que, si usted quiere profundizar también, es importante, y si quiere hacerlo, tenemos para comparar Marcos 12, 10 y Lucas 20, 17. Y con la visión de la estatua y la visión de la roca destruyendo y pulverizando la estatua, que se transforma en un gran monte que no tiene fin, nos vamos a quedar en este estudio. Les mando un abrazo muy grande, profundice, estudie y prepárese, porque en la próxima cápsula vamos a hablar de las 4 bestias que suben del mar.